Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de líneas eléctricas. Hoy vamos con una línea de corriente continua de una determinada longitud L con una sección S y una potencia absorbida al final de la línea P2. Lo que vamos a hacer es aumentar la tensión de la línea de tal forma que tenemos que calcular el rendimiento antes y después del incremento de la tensión y ver qué ahorro monetario supone este aumento de tensión, suponiendo rendimiento inicial y final constante y que la potencia entregada es constante. Sabemos que la longitud es de 35 km, la sección es de 121,65 mm al cuadrado, que la potencia absorbida es igual a P2, que son 4 kilovatios, que la tensión es de 20 kV y que el rendimiento del aluminio es de 26,7 por 10 a la menos 9 ohmios metro. Sabemos que el valor o el coeficiente de aumento de tensión alfa es de 3,3. Entonces, empezamos con el apartado A que nos pedían el rendimiento antes y después del incremento de tensión. Por tanto, ¿qué es el rendimiento de una línea eléctrica? Pues el rendimiento de una línea eléctrica corresponde a la potencia entregada, en este caso P2, entre la potencia que absorbe esa línea para entregar esa potencia, es decir, P1. En este caso va a ser P2 entre la potencia absorbida. ¿Qué potencia absorbe la línea? La potencia que tú entregas, es decir, P2, más la potencia perdida en la línea, que es PL. Entonces, si sabemos P2 y PL, podemos calcular el rendimiento de la línea. Solo que conocemos ahora mismo P2, pero no conocemos la potencia o potencia perdida por la línea. En este caso, la potencia que absorbe la línea o las pérdidas provocadas en la línea eléctrica corresponde a resistencia por la corriente al cuadrado. Esto es potencia de toda la vida, que es tensión por corriente, pero para un caso simplemente de resistencia se puede simplificar como resistencia por corriente. Pero en el caso de una línea de corriente continua nos falta un elemento, porque nosotros tenemos aquí el generador y el receptor. En una línea continua hay dos cables. Entonces la corriente va por aquí, llega a la carga, vuelve por el neutro con la misma corriente. Por tanto, entre el generador y la carga hay una determinada línea L, hay una determinada distancia L, perdón. Por tanto, hay una determinada distancia de aquí aquí hay una determinada distancia y de aquí a aquí también hay una determinada distancia. Pero esta distancia es la misma, por tanto la resistencia de ida y de vuelta es la misma, por tanto vamos a multiplicar la resistencia por 2. Por tanto, esto es 2 veces la resistencia, que son 7,68 ohmios, vale, son 7,68 ohmios por la corriente, que son 200 amperios al cuadrado. Entonces, la potencia perdida en la línea son 614.400 vatios, lo cual puede parecer mucho, pero para la tensión de la línea no es tanto. Entonces, os preguntaréis de dónde ha salido el valor de la resistencia y el de la corriente. Pues eso lo os voy a explicar ahora. El valor de la resistencia sale de la definición de resistencia. Resistencia es resistividad por longitud entre sección. En este caso, la resistividad nos la dan porque estamos trabajando con una línea de aluminio. Por tanto, la resistividad es de 26,7 por 10 a la menos 9 ohmios metro. Multiplicamos por la longitud, que son 35 por 10 a la 3 metros. Son 35 kilómetros, por tanto metros 35 por 10 a la 3. Entre la sección, que son 121,65 por 10 a la menos 6, que nos da una resistencia de la línea de 7,68 ohmios, como hemos dicho antes. ¿Y de dónde obtenemos la corriente? Pues si sabemos que la potencia es tensión por corriente por el coseno de phi normalmente, y si fuese trifásica multiplicamos por un 3. Pero como estamos trabajando con una línea de corriente continua, no hay desfase entre la tensión y la corriente, por tanto el coseno de phi desaparece. Por tanto, la potencia es simplemente la tensión por la corriente. Si conocemos la potencia que hay que entregar y la tensión a la cual transporta la línea, por tanto, la corriente es la potencia entre la tensión. En este caso, la potencia son de 4 megavatios, no 4 kilovatios, que me había equivocado al dar el dato. Por tanto, son 4 por 10 a la 6 vatios, porque son megavatios, por tanto multiplicamos por 10 a la 6 para tenerlo en vatios, y la tensión son 20 kilovoltios, por tanto 20 por 10 a la 3 para tenerlo en voltios. Por tanto, la corriente que circula por la línea son 200 amperios. Por tanto, la
potencia perdida en la línea es 2 veces la resistencia de la línea, por la corriente al cuadrado, es decir, 2 por la resistencia, que son 7,68 por la corriente que lo atraviesa al cuadrado, por 200 al cuadrado. Por tanto, si sustituimos en el rendimiento de antes, el rendimiento es la potencia absorbida entre la potencia absorbida más la potencia perdida en la línea, que son 4 megavatios, por tanto 4 por 10 a la 6, entre 4 por 10 a la 6, más 307.200 por 2, que son los 614.400 vatios que hemos dicho antes. Por tanto, estamos perdiendo 600 kilovatios para entregar 4 megavatios, lo cual son demasiadas pérdidas para mi gusto. Y obtenemos un rendimiento de la línea de 86,68%. Este rendimiento que obtenemos de 86,68% es un rendimiento muy bajo para una línea eléctrica, porque habitualmente el rendimiento de una línea eléctrica suele estar en torno al 95%. Vale, hemos calculado el rendimiento inicial. Vamos a calcular el rendimiento final que obtendríamos si elevamos la tensión en un factor de 3,3, es decir, 20 kilovatios por 3,3, es decir, si elevamos la tensión de la línea a 66 kilovoltios, porque son unidades de tensión. Por tanto, la potencia final entregada entre la potencia 1 final entregada, que es el rendimiento, es decir, la potencia entregada entre la absorbida, que es 1 menos la potencia perdida en la línea entre alfa al cuadrado por la potencia 1 absorbida, corresponde a 1 menos la pérdida que hemos calculado antes, que son 614.400 vatios, entre el factor de aumento de tensión, el aumento de tensión que es 3,3 elevado al cuadrado, por la potencia absorbida, que son 46.14.400, lo cual son 4 megavatios, 4 megavatios 614.000, ¿vale? Entonces, este valor simplemente son los 4 megavatios que entregamos y los 614.000 que perdemos en la línea. Por tanto, el rendimiento antes de elevar la tensión es de un 86,68%. Ahora, tras elevar la tensión en 3,3 veces, un factor de 3,3, el rendimiento final es de un 98,77%. Este rendimiento sí que se asemeja más a un rendimiento que suele tener en la vida real una línea eléctrica. Entonces, este era el primer apartado. En el apartado B nos piden calcular qué ahorro monetario supone esto. Por tanto, el ahorro en euros, suponiendo el rendimiento inicial y final constante y que la potencia entregada es constante. Por tanto, el ahorro en euros lo vamos a calcular. Pero primero hay que dar unos datos. Primero, el precio del aluminio. El precio del aluminio es de 2,10 euros el kilo. Vale. La resistividad del aluminio es 26,7 por 10 a la menos 9 ohmios metro. La resistividad del aluminio en kilogramo metro cúbico es 2,7 por 10 a la 3. Por tanto, para ver cuál ha sido el ahorro, vamos a ver cuál es la diferencia de sección. Por tanto, vamos a calcular la sección final. Vale, como sabemos que las pérdidas son iguales porque el rendimiento es constante, por tanto, sabemos que las pérdidas en el primer caso o antes de elevar la tensión eran 614,4 por 10 a la 3 vatios. Esto lo igualamos a las pérdidas que tenemos en el segundo caso, que es la resistividad por longitud al cuadrado entre la sección final por la corriente al cuadrado entre alfa al cuadrado. Alfa es el factor de aumento de tensión. Por tanto, esto es 26,7 por 10 a la 9, a la menos 9, por 2, por 35 por 10 a la 3, por la corriente que son 200 amperios al cuadrado, entre la sección final por 3,3 elevado al cuadrado, 3,3 al cuadrado. Por tanto, obtenemos que la sección final es de 1,117 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Por tanto, ¿cuál va a ser el ahorro? Pues la diferencia de las secciones, es decir, la diferencia de material empleado. ¿Qué nos ahorramos? El material que no vamos a utilizar al haber aumentado la tensión. Por tanto, la masa inicial es ρ por V1, por el volumen 1. El volumen simplemente es sección por longitud.
Para el caso 1, esto corresponde a 2,7 por 10 a la 3 kilogramo metro cúbico. Por tanto, si multiplicamos por sección y longitud, que son metros cúbicos, nos va a quedar con los kilos que vamos a utilizar de material por 121,65 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que esto es la sección, y multiplicamos por la longitud, que son 35 kilómetros. Por tanto, 35 por 10 a la 3 metros, y por 2, porque son líneas de continua que van y vuelven, ¿vale? Entonces, la masa inicial son 22.991,85 kilogramos. La masa final es absolutamente lo mismo que hemos calculado ahora, pero lo único que cambia es la sección, porque en vez de ser la sección inicial, que son 121,65 por 10 a la menos 6, es 1,117 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Por tanto, el resto de factores son igual, se mantiene el 2 y obtenemos que la masa que necesitamos después del aumento de tensión pasamos de casi 23.000 kilogramos a cerca de 21.000 kilogramos. Por tanto, 2.111,32 kilogramos. Por tanto, el aumento de masa ahorrado es considerable, porque el incremento de masa es la masa inicial menos la masa final, y en este caso la diferencia es de 20.880,53 kilos. Y si queremos saber, nos hemos ahorrado 20.000 kilos de material. Y si sabemos que el kilo del material está a 2,10 euros, el kilo, entonces lo que nos hemos ahorrado en euros corresponde a 43.849,11 euros. Es decir, al elevar la tensión de 20 kilovoltios, a 3,3 por 20 kilovoltios, nos hemos ahorrado 40.000 euros, 44.000 euros casi, en la instalación de las líneas. Y con esto hemos terminado. Hasta luego.